Buenas noches a todos. Es un placer de ver tanta gente conectado y mucha gente que no conozco. Y eso me da mucha alegría de ver una diversidad nueva de personas que se está conectando. Eso me dice que a lo mejor el tema que vamos a tener hoy es de interés a la gente. La persona que tenemos, primero voy a hablar un minuto de Analítica Fundación. Es una fundación donde el objetivo es desarrollar destrezas cuantitativas para facultad, estudiante, personas que quieren desarrollar conocimiento cuantitativo utilizando diversidad de herramientas. Nosotros no somos atado a un programa de computadora o algo. Lo que no interesa es la diversidad, que la gente comienza a pensar de forma cuantitativa para solucionar de problema. La fundación es joven, tiene nada más 3 años y estamos comenzando, yo creo, el segundo año de los webinars. Somos un interés que vemos de promover ese conocimiento del mundo latino. ¿Okay? Se van a dar cuenta que mi acento no es muy latino porque mi primer idioma es francés. Entonces, pero, ¿saben? Los franceses son latinos también. Entonces, nuestro invitado hoy, Ernesto Rosario Hernández, es un especialista en muchas áreas de investigación cuantitativa. Y preparándome para presentarlo hoy, yo fui a ResearchGate. Y él tiene ya 91 items en ResearchGate. Cuando uno va a Google Scholar, Danny, cuando vamos a Google Scholar, igual tiene muchas publicaciones y muchas publicaciones que fueron citadas. A uno de mis compañeros, a un momento dado, yo tuve una publicación que tenía más de 100 citaciones. Y él me dijo, that's a minor classic. Yo le miré, ¿qué? ¿Un clásico con 100? Me dice, sí, porque la gran mayoría de las publicaciones en el mundo nunca son citados. Entonces, tener una publicación con una cita, uno debería estar contento. Tiene 100 y más de esto, usted tiene que ser orgulloso. Bueno, yo estoy orgulloso de tener a Ernesto hoy para hablar de su tema favorito. Ernesto es vecino mío en la misma urbanización. Cuando camina con su perito y yo estoy afuera, siempre se para y hablamos de estadística, de un tema. Y es un placer poder hablar con él. Entonces, lo dejo con usted ahora para que nos hable de su tema favorito. Entonces, Ernesto puede compartir tu pantalla. Bueno, primero que nada, pues buenas noches. Muchas caras conocidas, mucha gente que no conozco, pero pues los estamos conociendo ahora. Así que, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad? A uno de los talleres de Analítica Fundación, que Raymond me invitó esto hace un tiempito atrás y pues nada, hemos estado, ¿verdad? Dentro de todo lo que es posible colaborando con Analítica Fundación. Y como dice Raymond, Analítica Fundación no se amarra a un paquete estadístico eh, y tampoco a lo cuantitativo, porque, por ejemplo, el seminario del mes pasado fue ¿verdad? De investigación cualitativa. Así que, ¿verdad? Que hay una apertura a diferentes temas de investigación. Entonces, ¿verdad? En lo que nos compete hoy, pues, no sé por qué no se me mueve esto, pero nada.
Ok, entonces, pues nada, entonces esta charla la habíamos dado en febrero, ¿verdad, Raymond? Creo que fue en Sí, febrero, una cosa así, pero tuvimos problemas con la grabación y entonces pues Raymond me pidió que la repitiera y pues y estamos en esa hoy. Así que, ¿verdad? Con cambios menores, pero básicamente, ¿verdad? Parecido a lo que presentamos en febrero, ¿verdad? Para los que no estuvieron, pues los que estuvieron, pues, ¿verdad? Van a escuchar más o menos algo parecido, pero y los que están pues, hoy por primera vez, pues, ¿verdad? Pues espero que les llame la atención, ¿verdad? Que les guste y que nada, y que no es que vamos a hacer análisis, pero vamos a hablar de verdad de las bondades que puede tener, ¿verdad? Y la utilidad, principalmente. Yo creo que es lo más importante, la utilidad que podemos usar de ecuaciones estructurales, ¿verdad? En sus dos ramas. Y vamos a hablar de eso ya mismito. Así que los objetivos de la charla serían conocer qué es el modelamiento de ecuaciones estructurales, ¿verdad? Las características del modelamiento de ecuaciones estructurales. Yo le voy a empezar a decir SEM. Conocer los usos de SEM y, ¿verdad? Y los programas disponibles. ¿Verdad? La gran mayoría son programas, ¿verdad? Que son comerciales, pero también hay alternativas que son gratuitas. Entonces, ¿verdad? Si nosotros organizamos lo que son las estadísticas multivariadas, pues ecuaciones estructurales, eh, se considera que es de la segunda generación, ¿no? Una segunda generación en términos de análisis multivariado. Y ahí, sí, y ahí podemos ir viendo que tenemos dos vertientes de lo que es ecuaciones estructurales. Tenemos una que, la más común, que es el que tiene un énfasis confirmatorio, ¿verdad? Que son basadas en las covarianzas, pero también tenemos una vertiente en la cual la consideramos exploratoria, eh, y su énfasis, ¿verdad? Y se basa, en vez de la covarianza, esta se basa en los residuales. Así que, ¿verdad? Para que tengamos eso dentro de toda la perspectiva. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos para trabajar ¿verdad? Con SEM? Uno de los libros, yo creo que de los libros que más se cita en términos de ecuaciones estructurales, el libro de Klein, junto con el de Barbara Byrne, que creo que es canadiense, igual que Raymond. Y Klein, ¿verdad? Hace la siguiente, ¿verdad? Sugerencia, ¿no? Conocer su área, o sea, si usted, en el caso mío, yo soy psicólogo industrial organizacional, pues, ¿verdad? Conocer mi área, ¿no? Básicamente, a mí el área que me llama la atención en los últimos años ha sido el área de la psicología de la salud ocupacional y por ahí he caído las investigaciones y especialmente porque mi esposa, la doctora Rovira, es psicóloga clínica y eso como que ha sido el punto medio de nuestras investigaciones. Otra cosa importante, pues, cuando vamos a trabajar con SEM, pues, ¿verdad? Que conozcamos los instrumentos que vamos a utilizar. Yo no sé cuántos de verdad no son psicólogos, yo sé que hay unos cuantos psicólogos en la audiencia, pero nosotros en psicología, la gran mayoría de nuestras investigaciones las llevamos a cabo básicamente con autoinformes, ¿verdad? No es que sea exclusivo eso nada más, pero básicamente nos basamos en autoinformes y por tanto es bien importante que conozcamos nuestros instrumentos, ¿verdad? Cómo fueron validados, especialmente después para qué variables están midiendo. Y una cosa que a veces las personas pierden de perspectiva y cómo se corrige ese cuestionario, ¿no? ¿Qué significa una puntuación alta, una puntuación baja en ese cuestionario? Entonces, otra cosa importante, ¿verdad? De recomendaciones que hace Klein, Retz Klein, también que uno pues tiene que repasar los conceptos, ¿verdad? Estadísticos básicos específicamente uno tiene que enfatizar análisis de factores regresión y pues un poquito de análisis de trayectoria, ¿verdad? Y entonces utilizar la mejor computadora que uno tiene, que es el cerebro que uno tiene, el cerebro de uno. Así que esas son las recomendaciones que hace Klein para trabajar con ecuaciones estructurales. O sea, esto se me fue para otro lado ahí. Ok. Entonces, ¿pero qué es ecuación estructural o qué es SEM?
¿verdad? Pues es un método, ¿verdad? Que tiende a ser un enfoque, tiende a asumir un enfoque confirmatorio, ¿verdad? Y que usted, y esto implica que usted tiene que tener unas hipótesis, por tanto, tiene que tener una base teórica para trabajar con Zen, ¿ok? Y especialmente con la que es basada en la covarianza. Así que básicamente, ¿verdad? Pues Zen es lo clásico, es que es un enfoque confirmatorio. Entonces, y es difícil definirlo, ¿verdad? Un poquito difícil definirlo porque es una variable, es como si fuera un síndrome, tiene diferentes cosas, ¿no? Tiene análisis de factores, tiene análisis de regresión. Entonces, una de las cosas que tiene es que con Zen nosotros podemos utilizar variables observadas, pero también podemos trabajar con constructos latentes, con variables latentes, eh, ¿verdad? Y nosotros en psicología trabajamos con un sinnúmero de variables latentes, por ejemplo, inteligencia. Nosotros no tocamos la inteligencia, no la podemos ver directamente, sino que vemos unas manifestaciones de unas conductas que nosotros asociamos a inteligencia, ¿no? De la misma forma, autoestima, eh, depresión, ¿no? Son cosas, son variables que son unas variables latentes que nosotros no observamos directamente y por tanto, entonces nosotros utilizamos unos indicadores, ¿verdad? Para tratar de recoger esos comportamientos. Pero esta es de las grandes ventajas que tiene Zen, es que puedes trabajar tanto con variables observadas como, por ejemplo, el género, la edad, ¿verdad? Que son variables ¿verdad? Que son observadas y que la gente, pues, la longitud, ¿no? Son observadas, pero también podemos trabajarlas de forma combinada, ¿no? Así que va a depender de la necesidad que tengamos. Tenemos dos tipos de ecuaciones estructurales, ¿verdad? Para ponerlo de una forma, tenemos la que es la covariance base, la que está basada en covarianza, y por lo regular entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, aquí por lo regular lo que estamos tratando es de probar hipótesis. Así que, y esto en verdad asume esa variable de confirmación y por eso es importante tener una teoría detrás de lo que nosotros queremos investigar. Así que no podemos trabajar con el Zen basado en covarianza, ¿verdad? Así de forma exploratoria, porque, ¿verdad? No es lo indicado y por eso es que y esto, Covariance Base te ofrece unos índices de ajuste para ver cómo el modelo teórico se ajusta a los datos que nosotros tenemos. ¿Ok? O si usted lo quiere poner al revés, o los datos que tenemos, cómo se ajusta a nuestra teoría. Así que verdaderamente entonces cuando están basadas en covarianza estamos tratando de probar hipótesis, ¿no? Y cómo esa matriz de los datos se ajusta a la matriz, ¿verdad? Teórica que nosotros tenemos. Pero también tenemos las ecuaciones estructurales, pero basadas en los mínimos cuadrados, los partial least squares, ¿verdad? Y entonces, a diferencia del Zen basado en la covarianza, el Zen basado ¿verdad? En los residuales, lo que trata es de explicar la mayor varianza posible de esa, ¿verdad? Que explican esa variable dependiente o la variable endógena, como le llaman en la jerga de ecuaciones estructurales. O sea, que son dos enfoques completamente diferentes, pero ambos útiles, ¿no? Ambos son muy útiles. Así que son dos variantes de ecuaciones estructurales. La más que se utiliza, repito, es basada en la covarianza. Esa es la típica, pero la basada en los mínimos cuadrados o en los residuales ha tomado un auge bien grande en los últimos años. Así que también es algo ¿verdad? Que tenemos que tomar en consideración. Nosotros cuando trabajamos, ¿verdad? Y me voy a enfocar en la parte de, ¿verdad? Cuando utilizamos autoinforme, ¿verdad? O cuestionario, pues nosotros creamos unos cuestionarios
¿verdad? Que se supone que esté midiendo esa variable latente. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en ecuaciones estructurales en las dos vertientes, ¿no? En los dos tipos que tenemos, ya sea basada en la covarianza o en los residuales, usted lo primero que tiene que trabajar es su modelo de medición. ¿Y qué es su modelo de medición, verdad? Si aquí lo tienen demarcado. Fíjense que esta es la variable. Vamos a pensar que esto era demandas laborales, y estos son, ¿verdad? Las aseveraciones que nosotros escribimos para tratar de medir X cosas de demandas laborales. Y entonces vamos a pensar que esto es depresión, y estos son indicadores que están midiendo, ¿verdad? Alguna sintomatología depresiva. Y entonces lo primero que nosotros tenemos que establecer es el modelo de medición. A la vez que nosotros probamos nuestro modelo de medición, y cuando de establecerlo, ¿verdad? De buscar evidencia de la validez y la confiabilidad de esos instrumentos con la muestra con la cual usted está trabajando. ¿Ok? Pues entonces, a la vez que usted logra probar ese modelo de medición, entonces usted pasa al modelo estructural, ¿verdad? Que es la segunda fase, que entonces aquí lo que estamos viendo, usted ve la flechita de la variable latente 1 a la variable latente 2, eso es el equivalente a una regresión. Y entonces, después que nosotros probamos ese modelo de medición, pues nos metemos al modelo estructural. O sea, que y los dos tipos, usted tiene que trabajar primero con el modelo de medición para después moverse al modelo estructural. Y esto, ¿verdad? Es un ejemplo de, ¿verdad? ¿verdad? Esto es un modelo, ¿verdad? Como ejemplo. Fíjense que tenemos aquí una variable de aburrimiento laboral, y tenemos aquí una variable que mide ansiedad. Esto que está aquí es el modelo de medición. Estos son los diferentes reactivos o ítems que miden, ¿verdad? Que se supone que se esté manifestando el aburrimiento laboral, y estos son los ítems en los cuales se manifiesta lo que es ansiedad, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ese es mi modelo de medición. A la vez que establezco ese modelo, entonces este es mi modelo estructural. ¿Ok? Bien, ¿qué característica tiene ecuaciones estructurales? Pues puede tener usted puede trabajar con múltiples variables a la vez. Por ejemplo, un modelo complicado que usted tenga, por ejemplo, 2 variables dependientes y 3 variables independientes. Si usted fuese a hacer ese análisis en SPSS, pues usted tendría que hacer 2 regresiones. Primero para la variable dependiente 1 con las 3 variables independientes, y después hacer otro análisis de regresión con la segunda variable dependiente y con sus 3 variables independientes. Así que por eso es una técnica multivariada, ¿no? Porque trabajas con múltiples variables a la vez, y con un solo análisis pues puedes hacer ¿verdad? Tus estadísticas. Entonces, otra de las características que tiene ecuaciones estructurales, que puedes trabajar tanto con variables inobservables o variables latentes, ¿verdad? Trabajas también con variables observadas, pero una de las grandes ventajas cuando tú haces una regresión, se presume que no hay error, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú trabajas con ecuaciones estructurales, te estima error, ¿verdad? Te va a estimar el error también, y eso es importante porque entonces sabemos que no todos los modelos, ningún modelo es perfecto. Por tanto, ecuaciones estructurales te ayuda a estar en un plano más real, ¿verdad? De esa teoría, ¿verdad? Porque no va a ser perfecta, no la vamos a medir de forma perfecta. Los instrumentos no son 100% confiables, siempre tienen un grado de error. Y entonces, cuando nosotros trabajamos especialmente con SEM basado en la covarianza, pues nosotros, ¿verdad? El índice de ajuste que se da es para el modelo completo, no para la trayectoria, es para el modelo completo, cómo se ajusta. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el que está basado en la covarianza, pues se basa en eso, en la covarianza, y entonces vamos a ver esto nos ayuda a tratar de entender las diferentes relaciones
que hay entre ese conjunto de variables y tratamos de explicar la mayor cantidad de, ¿verdad? de varianza que tiene ese modelo que nosotros le especificamos al programa. Entonces, por supuesto, cada teoría implica que hay un conjunto de variables que se relacionan entre sí, ¿verdad? Como dice aquí, es insuficiente, ¿verdad? Aunque es necesaria la validez de la teoría, pero a veces nosotros no vamos a poder reproducir todas esas correlaciones, pero por lo menos podemos hacer un estimado de esas correlaciones, ¿verdad? Así que, y eso nos ayuda a entender mejor la teoría, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos la SEM con regresión, pues, como les dije ahorita, SEM permite, ¿verdad?, tener múltiples variables dependientes a la vez, ¿verdad? Así que mientras que la regresión es una sola variable dependiente a la vez, mientras que SEM permite que las variables correlacionen. Cuando nosotros hacemos regresiones, entonces a la vez que vamos entrando las variables en un modelo, ¿verdad? Pues se va haciendo un ajuste de las otras variables. Así que en ese sentido, pues SEM probablemente tiene un poquito más de ventaja y por supuesto, yo creo que una de las grandes ventajas de SEM es también que tome en cuenta los errores de medición. Así que, y como les dije, la regresión presume una medición perfecta, lo cual eso en la vida real no se da. ¿Ok? ¿Qué usos le damos a SEM? Pues, ¿verdad? Básicamente, pues tratamos de hacer predicciones y hacer asociaciones, ¿verdad? Con muchas variables, ya sean independientes o dependientes, ¿no? Aquí, pues entonces, como les dije, pues se busca el ajuste del modelo completo. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos hacer con SEM es medir efectos indirectos o mediación. Y la ventaja de SEM que tú puedes hacer, puedes tener también, examinar mediación de mediación múltiple, ¿no? Que hayan varias variables mediadoras, ¿verdad? Que afectan la relación entre la variable independiente y las dependientes. También podemos examinar la moderación, ¿no? Déjeme, ¿verdad? Para clarificar, mediación es una tercera variable que se interpone entre la variable independiente y la dependiente. Por ejemplo, vamos a pensar que cuando llueve, ¿qué usted hace? Alguien por ahí, cuando llueve, ¿qué usted hace? Yo cojo mi Nadie. paraguas. Pues, uno coge su paraguas. Pero ¿por qué tú sacas el paraguas? Para que no se me moje el pelo, porque imagínate. Pues esa es tu variable, esa es la variable mediadora es esa. Es la razón por la cual se da la relación entre sacar un paraguas, porque, ¿verdad? Cuando llueve, sacar un paraguas. Se da esa relación porque no te quieres mojar el pelo o no te quieres mojar en general. ¿Ok? Entonces, otro de los usos que le damos a SEM es el de moderación. Y entonces, y voy a tomar un ejemplo ¿verdad? Del doctor Ramón Rodríguez. Por ejemplo, que por ahí está mi esposa, la doctora Rovira, vamos a pensar que yo después que termine este taller, salgo sin permiso, ¿verdad? Esa es mi variable independiente, salí sin permiso. Y entonces, y la variable dependiente va a ser el nivel de enojo de mi esposa. Entonces, pero una variable moderadora lo que hace es una variable que se interpone, ¿verdad? Entre la independiente y la dependiente. La diferencia es que dependiendo del valor que tome mi variable moderadora, entonces que vamos a ver el efecto que tiene entre la independiente y la dependiente. Por ejemplo, si yo salgo sin permiso, pero me tardo 10 minutos en llegar, probablemente el nivel de enojo de mi esposa no va a ser muy alto. Pero si llego a las 2 de la mañana, pues probablemente el nivel de enojo de mi esposa va a ser más grande todavía. Así que la relación entre la variable independiente y la dependiente se da en función de el valor que tenga mi variable moderadora. ¿Ok? Y, ¿verdad? Importante, una variable moderadora puede ser una variable continua o una variable discreta, ¿no? O una variable, ¿verdad? Nominal. La mediación tiene que ser una variable continua.
¿Ok? Entonces, otra de las también modelación que se asocia a multigrupo, dependiendo de cómo uno lo trabaje, también pues usted puede hacer análisis multigrupo. Usted quiere ver si examinar si hay diferencias en una trayectoria, si hay diferencias entre hombres y mujeres en esa trayectoria. ¿Ok? Bien, entonces otra de las cosas importantes en el área de nosotros de psicología es la prueba de invarianza de grupo. Usted va a ver que una de las grandes cosas de lo más que se ve cuando uno está leyendo alguna investigación es que de las primeras cosas que se hace es examinar si existen diferencias por género o por sexo, ¿verdad? Y muchas veces se hacen esos análisis y no se examina, ¿verdad? Si los grupos interpretan de la misma forma esa variable latente, ¿verdad? Vamos a pensar depresión. Pues entonces, con ecuaciones estructurales, usted puede examinar a esos cuestionarios, usted puede hacer una prueba de invarianza de medición, ¿verdad? Entre los grupos con los cuales usted quiere comparar. Si la prueba es invariante por esa variable, pues usted puede hacer comparaciones, ¿verdad? Más confiadamente. Y también entonces podemos utilizar ecuaciones estructurales, ¿verdad? Para hacer estudios longitudinales. Hay muchos estudios, ¿verdad? Que son lo que llaman en cross-lag, ¿verdad? Que los mides por lo menos debes tener al menos 2 tiempos de medir estas variables. Entonces también lo que hace es que cruzas, por eso es que le dicen cross-lag, cruzas el tiempo 1 de la variable independiente con la variable dependiente, pero el tiempo 1 con el tiempo 2 también y así sucesivamente, ¿no? O sea que son diferentes usos, ecuaciones estructurales bastante útil. Consideraciones importantes, ¿verdad? Que tenemos que tomar, pues, por lo regular, trabajar con ecuaciones estructurales requiere muestras grandes. O sea, eso ¿verdad? No hay de otra, ¿no? Para tener datos más confiables, usted pues necesita una muestra grande. Por supuesto, el tamaño de la muestra va a depender de cuál complejo es su modelo y la calidad de sus datos también. O sea, si los datos no se distribuyen de forma normal, pues entonces usted tiene que tomar asunto en eso, ¿no? Ver cómo usted va a trabajar con esos datos. Hay gente que sugiere hacerle una transformación de los datos, etcétera, etcétera. Pero también hay otras alternativas viables que usted puede utilizar. Por ejemplo, en este caso, cuando los datos no se distribuyen de forma normal, usted puede trabajar con ecuaciones estructurales basadas con los residuales. Pues porque no hay las ecuaciones estructurales basadas en los residuales no es lo que llaman un soft assumptions, presunciones suaves, porque verdaderamente no, o sea, es más flexible trabajar con sus datos. Vamos a ponerlo de esta forma. Basado en covarianza es ecuaciones estructurales paramétricas y basado en los residuales, ecuaciones estructurales no paramétricas. ¿Ok? Entonces, pues por supuesto, se habla ¿verdad? De un número de sujetos por variable. Si tiene 5, ¿verdad? Que debe estar por cada variable debe tener de 5 a 20 sujetos, ¿verdad? Eso es más o menos estimado. ¿Ok? Entonces, conceptos básicos ¿verdad? De SEM, pues utiliza varios latentes, puede utilizar variables observadas o manifiestas, puede trabajar con los indicadores, indicadores sinónimos de los ítems que utilizamos en los cuestionarios. Entonces, en la jerga de ecuaciones estructurales, las variables exógenas son variables independientes y las dependientes son variables endógenas, ¿verdad? Y así es como se representan como un cuadrado, un rectángulo, son variables observadas y estos son variables latentes. Esto es una trayectoria, ¿verdad? Una regresión. Cuando tiene 2 flechitas es una covarianza o una correlación. Ups, discúlpenme. Entonces, esto tiene ganas de moverse. Ahí. Entonces, en este caso, cuando usted tiene un rectángulo con un óvalo,
¿verdad? Un símbolo oval ahí, eso es error, ¿verdad? Error de medición. Cuando es en una variable latente es un residual.